Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero hablarte del hormigueo y el entumecimiento en manos y pies, una sensación muy común que muchas personas han experimentado alguna vez y que en la mayoría de los casos no parece grave. Ese cosquilleo, esa sensación de adormecimiento, de pinchazos suaves o de falta de sensibilidad puede aparecer de forma puntual o repetirse con el tiempo. A veces se va solo, otras veces vuelve, y muchas personas no saben si ignorarlo, preocuparse o hacer algo al respecto. Hoy vamos a aclarar cuáles son las causas más comunes, qué situaciones suelen estar detrás de estas sensaciones y cuáles son las señales de alarma que no conviene pasar por alto. El hormigueo y el entumecimiento tienen algo en común. Están relacionados con cómo funcionan los nervios y la circulación. Los nervios son los encargados de llevar la información desde el cuerpo al cerebro y viceversa. Cuando algo interfiere en ese camino, la señal puede llegar alterada. Y eso se traduce en sensaciones raras, diferentes a lo habitual. No siempre es dolor. Muchas veces es solo una sensación extraña que cuesta describir. Una de las causas más frecuentes y más simples es la presión prolongada sobre un nervio. Por ejemplo, cuando te quedas dormido en una mala postura, cuando cruzas las piernas durante mucho tiempo o apoyas el brazo de forma incómoda. En esos casos, el hormigueo aparece de repente y suele desaparecer al moverte. Es molesto pero pasajero y no suele tener mayor importancia. Otra causa muy común es la mala postura mantenida durante horas. Pasar mucho tiempo sentado, encorvado, con el cuello adelantado o los hombros tensos puede afectar la forma en que los nervios salen de la columna y llegan a las manos o a los pies. Muchas personas trabajan frente al computador todo el día y no se dan cuenta de cómo su postura influye en estas sensaciones. El frío también puede provocar entumecimiento, especialmente en manos y pies. Cuando hace frío, los vasos sanguíneos se contraen y llega menos sangre a las extremidades. Eso puede generar sensación de adormecimiento o de falta de sensibilidad. En estos casos, al calentarte, la sensación suele desaparecer. El estrés y la ansiedad son causas que a menudo se subestiman. Cuando el cuerpo está en estado de alerta constante, la respiración cambia, los músculos se tensan y la circulación se altera. Algunas personas con ansiedad sienten hormigueo en manos, pies, labios o incluso en la cara. Y como no hay una causa física evidente, esto genera más preocupación, lo que a su vez empeora la sensación. La falta de movimiento también juega un papel importante. Estar muchas horas sin moverte, sin activar la circulación, puede favorecer estas sensaciones. El cuerpo está diseñado para moverse, y cuando no lo hace, ciertas funciones se resienten, aunque al principio sea de forma leve. Otra causa frecuente es la compresión de nervios a nivel de la muñeca o del tobillo. En las manos, por ejemplo, hay nervios que pasan por espacios estrechos. Si se inflaman o se comprimen, pueden aparecer hormigueo, entumecimiento o debilidad. Lo mismo puede ocurrir en los pies. Estas sensaciones suelen ser más persistentes y pueden aparecer sobre todo por la noche o al despertar. La circulación también es un factor clave. Cuando la sangre no llega de forma adecuada a las extremidades, los tejidos no reciben suficiente oxígeno y eso puede provocar entumecimiento. Personas que sienten frío constante en manos y pies, cambios de color o sensación de pesadez pueden notar estas molestias con más frecuencia. Hay hábitos cotidianos que influyen más de lo que parece. El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, puede afectar los nervios con el tiempo. Lo mismo ocurre con una alimentación poco equilibrada, especialmente si hay deficiencias de ciertos nutrientes. No se trata de alarmarse, sino de entender que el cuerpo necesita ciertos elementos para que el sistema nervioso funcione bien. En personas con problemas de espalda o cuello,
El hormigueo en manos o pies puede estar relacionado con la columna. Cuando hay tensión, desgaste o compresión en ciertas zonas, los nervios que salen de ahí pueden verse afectados. En estos casos, la sensación puede ir acompañada de dolor, rigidez o limitación de movimiento. También hay situaciones en las que el hormigueo aparece durante la noche. Muchas personas se despiertan con las manos dormidas o con los pies entumecidos. A veces es solo la postura al dormir, pero cuando ocurre de forma frecuente, conviene prestar atención y no asumir que es normal. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de causas comunes y generalmente benignas, pero también es importante saber cuándo estas sensaciones pueden ser una señal de algo más serio. Y aquí es donde entra la importancia de observar el contexto, la duración y la evolución de los síntomas. Una señal de alarma es cuando el hormigueo o el entumecimiento no desaparecen con el movimiento o el cambio de postura. Si la sensación es constante, dura días o semanas, o va empeorando, merece una evaluación más cuidadosa. Otra señal importante es la pérdida de fuerza. Si además del hormigueo notas que se te caen objetos de la mano, que te cuesta caminar, que arrastras el pie o que no tienes la misma fuerza de antes, no es algo que debas ignorar. El dolor intenso asociado al entumecimiento también es una señal de alerta, especialmente si aparece de forma repentina o sin una causa clara. El dolor que se irradia, que quema o que no te deja dormir es diferente de una molestia pasajera. Los cambios en la sensibilidad son otro punto clave. Si notas que no sientes bien el calor, el frío o el tacto, o que una zona del cuerpo está apagada, conviene buscar orientación. La sensibilidad es una función importante y cualquier alteración persistente debe evaluarse. También hay que prestar atención si el hormigueo aparece de forma repentina en un solo lado del cuerpo, especialmente si se acompaña de dificultad para hablar, visión borrosa, mareo intenso o debilidad. En esos casos hay que buscar atención inmediata. Es importante decirlo con claridad. Tener hormigueo no significa automáticamente que tengas una enfermedad grave. En la mayoría de los casos, la causa es simple y reversible, pero ignorar señales persistentes tampoco es una buena idea. El equilibrio está en observar sin alarmarse y actuar cuando corresponde. Muchas personas se acostumbran a vivir con estas sensaciones, aprenden a ignorarlas, a normalizarlas, y eso puede retrasar el diagnóstico de problemas que, detectados a tiempo, tienen mejor manejo. Escuchar al cuerpo no es exagerar, es cuidarse. ¿Qué puedes hacer hoy mismo si notas hormigueo o entumecimiento? Lo primero es observar. ¿Cuándo aparece? ¿Cuánto dura? ¿En qué zonas? ¿Qué lo mejora o lo empeora? Esa información es muy valiosa. También revisar hábitos básicos: postura, movimiento, descanso, manejo del estrés. Moverte con más frecuencia, estirar, cambiar de posición, cuidar la ergonomía en el trabajo puede marcar una gran diferencia. A veces, pequeños ajustes reducen síntomas que llevaban meses. Dormir bien también es clave. El descanso permite que el sistema nervioso se recupere. Dormir mal, poco o en posturas forzadas puede empeorar estas sensaciones. Cuidar la alimentación y la hidratación también influye. El sistema nervioso necesita nutrientes y un entorno adecuado para funcionar correctamente. No se trata de soluciones mágicas, sino de apoyar al cuerpo en lo básico. Y algo muy importante, no automedicarte ni sacar conclusiones rápidas. El hormigueo puede tener muchas causas y cada persona es diferente. Lo que a uno le pasa por una razón simple, en otro puede tener un origen distinto. Escuchar el cuerpo, observar las señales y no minimizar lo que se repite es una forma de respeto hacia tu salud. El hormigueo y el entumecimiento no son enemigos, son mensajes. Mensajes que a veces dicen muévete, otras veces dicen descansa y en algunos casos dicen mírame con más atención. Aprender a diferenciar cuando una sensación es pasajera y cuando necesita más atención es parte del autocuidado. No desde el miedo, sino desde la conciencia, porque el cuerpo suele avisar,
Y cuanto antes aprendemos a escuchar esos avisos, más opciones tenemos para actuar con calma y claridad, entendiendo que estas sensaciones pueden ser una oportunidad para ajustar hábitos, prestar más atención a cómo vivimos y seguir profundizando en lo que nuestro cuerpo intenta comunicar cuando algo no está funcionando del todo como debería. Y cuando empiezas a prestar atención a esas señales, también empiezas a notar que el hormigueo y el entumecimiento no siempre aparecen de la nada. Muchas veces están ligados a momentos concretos del día, a ciertas actividades o a estados emocionales específicos. Identificar esos patrones es una de las herramientas más útiles que tienes para entender qué está pasando. Por ejemplo, hay personas que solo sienten hormigueo al final del día, después de muchas horas sentadas frente a una pantalla, con poca movilidad. En esos casos, el cuerpo está pidiendo movimiento, cambio de postura, descanso de la tensión acumulada. No es una señal de peligro inmediato, sino de sobrecarga. Otras personas notan el entumecimiento principalmente por la noche. Se despiertan con las manos dormidas, con los dedos rígidos o con los pies sin sensibilidad. A veces esto se debe a la postura al dormir, a doblar demasiado las muñecas o a dormir siempre del mismo lado. Ajustar la postura, cambiar de almohada o variar la posición puede mejorar mucho la situación. También hay quienes sienten hormigueo en situaciones de estrés intenso, momentos de nervios, de preocupación, de ansiedad. En estos casos, la respiración suele volverse rápida y superficial, y eso puede provocar cambios en la sensación corporal. El hormigueo aparece, asusta, y el miedo lo intensifica. Entender este mecanismo ayuda a romper ese círculo. La tensión muscular crónica es otra causa muy frecuente y poco reconocida. Músculos tensos durante mucho tiempo pueden comprimir nervios y vasos sanguíneos, cuello, hombros, espalda baja. El cuerpo aguanta, pero las señales aparecen. Estiramientos suaves, masajes o simplemente ser consciente de la tensión pueden aliviar mucho. Hay personas que asocian el hormigueo a cambios de temperatura o a la exposición al frío. En esos casos, proteger las manos y los pies, usar guantes, calcetines adecuados y mantener el cuerpo caliente puede marcar la diferencia. No es debilidad, es sensibilidad. En cuanto a la circulación, hay señales que conviene observar. Cambios de color en los dedos, sensación de frío persistente, entumecimiento al exponerte al frío que tarda en desaparecer. Estas pistas ayudan a entender si la circulación está influyendo en lo que sientes. El uso repetitivo de las manos también puede ser un factor. Movimientos constantes, fuerza repetida, vibraciones. El cuerpo se resiente con el tiempo. Descansar, variar movimientos y escuchar las primeras molestias puede prevenir problemas mayores. Ahora bien, cuando estas sensaciones se vuelven más frecuentes, más intensas o empiezan a interferir con tu vida diaria, ya no conviene normalizarlas. Si el hormigueo te despierta cada noche, si el entumecimiento te impide usar bien las manos, si tienes miedo de caerte porque no sientes bien los pies, es momento de buscar orientación. Otra señal importante es cuando el área afectada se va ampliando. Empieza en los dedos y luego sube por la mano, o comienza en los pies y asciende por las piernas. Ese patrón progresivo merece atención. También hay que prestar atención a la simetría. Hormigueo en ambos lados puede tener causas diferentes a un hormigueo solo en un lado. El contexto siempre importa. No es lo mismo una sensación ocasional que algo persistente y cambiante. Muchas personas temen consultar porque piensan que no es para tanto, pero consultar no significa dramatizar, significa querer entender. Y entender a tiempo suele simplificar las cosas. En la vida diaria hay pequeñas acciones que pueden ayudar a reducir estas sensaciones. Pausas activas, estirarte varias veces al día, revisar la altura de la silla y del escritorio, apoyar bien los pies en el suelo. Son ajustes simples pero efectivos. La hidratación también influye. Estar deshidratado puede afectar la función muscular y nerviosa. Beber agua de forma regular es un gesto básico que a veces olvidamos.
Y no podemos dejar de mencionar el descanso mental. El cuerpo no solo se cansa físicamente. El exceso de estímulos, la falta de desconexión, la presión constante también se manifiestan a través del cuerpo. Escuchar música, caminar, respirar profundo, apagar pantallas por un rato, todo eso suma. En cuanto a las señales de alarma, conviene repetirlas sin generar miedo. Debilidad marcada, pérdida de sensibilidad que no mejora, dolor intenso, dificultad para hablar, problemas de equilibrio, cambios bruscos y repentinos. Ante eso, hay que actuar sin demora. Pero en la mayoría de los casos, el hormigueo y el entumecimiento son mensajes tempranos, avisos de que algo puede ajustarse, no enemigos, sino aliados si se escuchan a tiempo. Aceptar que el cuerpo habla de muchas maneras y que no todo se resuelve ignorando las señales es parte de madurar en el autocuidado. No se trata de estar pendiente de cada sensación, sino de reconocer cuándo algo se repite y merece atención. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio contexto, su propia historia corporal. Por eso, no hay una respuesta única ni una solución universal. Hay observación, hay ajustes, hay aprendizaje. Y en ese aprendizaje, entender qué te quiere decir tu cuerpo cuando aparece el hormigueo o el entumecimiento puede ayudarte no solo a aliviar esa sensación, sino también a mejorar otros aspectos de tu bienestar, porque muchas veces estas señales están conectadas con cómo vives, cómo te mueves, cómo descansas y cómo gestionas el estrés, abriendo la puerta a cambios más profundos que van mucho más allá de una simple molestia en manos o pies y que invitan a seguir explorando con más atención y respeto lo que tu cuerpo necesita en este momento. Y cuando sigues explorando con esa atención, empiezas a notar algo interesante. Muchas personas no relacionan el hormigueo con su día a día hasta que alguien se los señala. No conectan esa sensación en los dedos con las horas frente al celular, con el teclado, con la forma en que sostienen el volante o con cómo duermen. El cuerpo, sin embargo, sí hace esas conexiones. El uso prolongado del teléfono móvil, por ejemplo, ha cambiado mucho la forma en que usamos las manos. Dedos flexionados durante largos periodos, muñecas dobladas, cuello inclinado hacia adelante. Todo eso genera tensión acumulada, y el hormigueo puede ser una de las primeras señales de que algo no está funcionando de manera óptima. Lo mismo ocurre con ciertas tareas repetitivas, trabajos manuales, labores domésticas, cargar peso siempre del mismo lado. A veces el cuerpo compensa durante un tiempo, pero luego aparecen estas sensaciones como una forma de aviso. En los pies, algo similar ocurre con el calzado. Zapatos muy ajustados, tacones, suelas duras o calzado sin soporte adecuado pueden afectar la circulación y la función nerviosa. El entumecimiento al final del día puede tener mucho que ver con esto. No siempre es un problema interno, a veces es algo tan simple como lo que llevas puesto. También es importante hablar del tiempo. El cuerpo no se resiente de inmediato. Es la acumulación la que importa, horas, días, meses repitiendo lo mismo. Por eso estas sensaciones suelen aparecer de forma progresiva y no de golpe. Hay personas que sienten hormigueo solo al hacer ejercicio o justo después. En algunos casos puede estar relacionado con la postura, con la respiración o con la tensión muscular. En otros puede ser una señal de que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita en ese momento. Escuchar esas diferencias es clave. La respiración merece una mención especial. Cuando respiras de forma superficial durante mucho tiempo, el cuerpo recibe menos oxígeno de forma eficiente. Eso puede generar sensaciones raras, incluidos hormigueos. Aprender a respirar de forma más profunda y consciente puede ayudar más de lo que imaginas. También hay que mencionar que el cansancio extremo puede aumentar la percepción de estas sensaciones. Cuando estás agotado, el umbral de tolerancia baja. Cosas que normalmente pasarían desapercibidas se sienten con más intensidad. En algunos casos, el hormigueo puede aparecer junto con calambres o espasmos musculares. Esto suele indicar que algo en el equilibrio del cuerpo no está del todo bien. No siempre es grave, pero tampoco conviene ignorarlo si se repite. Es normal que, al hablar de estos temas, aparezca el miedo.
Miedo a que sea algo serio. Y ese miedo, paradójicamente, puede intensificar las sensaciones. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Por eso, informarte con calma y sin alarmismo es tan importante. No se trata de vivir en vigilancia constante, sino de desarrollar una escucha más fina, saber cuándo algo es pasajero y cuándo no. Y eso se aprende con el tiempo, observando, no juzgando. Si el hormigueo aparece en momentos de reposo, cuando estás tranquilo y no hay una causa clara, merece atención. Si aparece con otros síntomas neurológicos, también, pero si aparece de forma puntual y se va, probablemente no sea motivo de preocupación. Una herramienta muy útil es llevar un pequeño registro mental. No hace falta escribir todo, pero sí notar patrones. ¿Ocurre más en invierno? ¿Más en días largos? ¿Después de ciertas actividades? Esas pistas ayudan mucho. También es importante no comparar síntomas entre personas. Lo que para uno es leve, para otro puede ser molesto. Cada cuerpo tiene su propio lenguaje. En el autocuidado, a veces se subestima el poder de lo básico. Moverte más, descansar mejor, comer de forma más equilibrada, reducir el estrés. No son consejos nuevos, pero siguen siendo fundamentales y muchas veces son suficientes para mejorar estas sensaciones. Cuando no lo son, buscar ayuda no es exagerar, es cuidarte. Una evaluación a tiempo puede descartar cosas, tranquilizarte o guiarte en el siguiente paso. El cuerpo no suele equivocarse al enviar señales. Puede que no sepamos interpretarlas al principio, pero están ahí por una razón. Ignorarlas no las hace desaparecer, escucharlas con calma sí puede marcar la diferencia. Porque el hormigueo y el entumecimiento, más allá de la molestia que generan, pueden ser una invitación a frenar, a revisar hábitos, a cambiar pequeñas cosas que con el tiempo tienen un impacto grande, y a seguir profundizando en esa relación contigo mismo que se construye cuando dejas de pelear con las señales del cuerpo y empiezas a verlas como mensajes que te ayudan a entender mejor qué necesitas y hacia dónde conviene ajustar el rumbo para sentirte mejor de forma sostenida. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo información clara y responsable sobre salud. Comparte este video con alguien a quien pueda ayudarle. Deja tus preguntas o experiencias en los comentarios y acompáñame para seguir aprendiendo juntos a escuchar las señales del cuerpo y cuidarlo con más conciencia cada día.